Con nosotros, bienvenida, congresista. Muchísimas gracias. Gracias, Mavi. Bueno, hablemos de esta ampliación que ha propuesto ampliación en la investigación por lavado de activos que se sigue en el caso de Fuerza Popular, ¿no? Diera la impresión, por los párrafos que hemos revisado de este documento que ha redactado el fiscal José Domingo Pérez, que él atribuye incluso lavado de activos sobre acciones concretas que cumplió Fuerza Popular cuando detectó o impugnó, digamos, en esta lectura de que las elecciones habían tenido irregularidades, se pagaron impugnaciones, en fin, se promovieron marchas a propósito de un supuesto fraude electoral. Eso es lo que dice el fiscal José Domingo Pérez. ¿Cuál es la posición del partido? Bueno, obviamente es una posición de absoluto rechazo a las imputaciones que realiza el fiscal Pérez, quien inclusive ha perseguido este caso, porque obviamente por la especialidad y el encargo que tiene específico, él debe ver solamente temas que tienen que ver con Lavallato. Sin embargo, a su requerimiento, este caso que investiga desde el año 2021, cuando se dio la campaña, la última campaña, ha llegado a una situación tan insólita como la que nos presenta en este momento respecto a que las impugnaciones que se presentaron contra las actas electorales, por ejemplo, que fueron muchas personas aportantes, donantes, que inclusive se ha hecho público quiénes eran, o estudios de abogados que trabajaron en ese momento por propia decisión, porque estaban defendiendo la democracia y defendían en ese momento el voto. Eso para, obviamente, la insólita argumentación del fiscal Pérez es lavado de activos. Entonces, tendría que determinar que esto se originó en un dinero ilícito y que fue a parar también a manos de ¿quién? Del Jurado Nacional de Elecciones, porque ahí, del Estado en su conjunto, porque ahí es donde se pagó finalmente estas apelaciones. La verdad es que estaba tratando de recuperar el documento, porque el texto ilustra bastante bien la situación. A ver, la lucha contra la corrupción nadie puede desconocerla y que las investigaciones se hagan oportunamente, pero en efecto hay algunos párrafos. Acá está: Fiscalía investiga lavado de activos en campaña de Fuerza Popular, y yo quería leerle al público algunos. Esta es la decisión, la vamos a poner en pantalla, pero hay algunos párrafos que realmente llaman la atención, ¿no? Dice: esa campaña de engaño y desprestigio con el supuesto fraude es la fuente generadora de aportes sospechosos de diversos empresarios dedicados a las inmobiliarias y a los juegos de tragamonedas, así como la participación de abogados de los estudios jurídicos más reconocidos del país. Es así que el partido Fuerza Popular logró recaudar, recolectar o recibir un poco menos de 2 millones de soles en aportes de efectivo y en especie entre marzo 2021 julio 2021, es lo que describe el fiscal José Domingo Pérez. Dice: mandato de ampliación por el caso de lavado de activos. Todo demostraría que la campaña del fraude era un mecanismo de la organización criminal enquistada en Fuerza Popular para causar intranquilidad en la sociedad a través de desinformación y noticias falsas. Bueno, parece, digamos, una opinión absolutamente proveniente de un analista político, de un opinólogo, de una persona que se dedica a hacer política y no la argumentación de un fiscal. ¿Cómo explica un documento de esta naturaleza? Entre enero y julio de 2021, Fuerza Popular reportó a la OMP 473 aportes de efectivo de dinero, pero anuló 142, lo que es significativo para el fiscal. Estas incidencias son bastante sospechosas y llaman la atención, más aún porque Fuerza Popular no tenía cuentas bancarias ni libros contables desde fines del 2020 y todo el 2021. ¿Hubo una contabilidad irregular en la última campaña? Absolutamente no. O sea, todo lo que se ha hecho en Fuerza Popular, todo ha sido absolutamente legítimo, todo ha sido... todo, digamos, se ha rendido cuentas absolutamente de todo lo que ingresó a la campaña. Lo que está diciendo el señor Domingo Pérez es que lo que ha hecho Fuerza Popular
Es todo un artificio. O sea, Fuerza Popular finalmente es responsable de las marchas espontáneas que se daban. Fuerza Popular se supone que lavó activos al momento en el que impugnó las resoluciones, y por eso digo, ¿quién era el beneficiario del lavado de activos? El señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué no incluye también al presidente del Jurado Nacional de Elecciones como parte de este supuesto lavado de activos que él está proponiendo? La verdad es que cada vez nos sorprende aún más. Y yo creo que esto ya llegó a su límite. Yo creo que el fiscal Pérez no solamente no está capacitado para ocupar otro cargo, porque ha ocurrido hace muy poco que ha jalado en un examen, también le han devuelto muchas veces las carpetas fiscales por incompletas, porque no tienen la argumentación necesaria, por incongruentes, y ahora sale con una tesis que la verdad no resiste el menor análisis, es risible, es ridícula, y yo creo que sus jefes o de quien dependa ya tienen que poner un alto, porque definitivamente le está haciendo daño al Ministerio Público. O sea, finalmente lo que se está viendo es que no el Ministerio Público en su conjunto, sino este grupo o esta persona lo que está haciendo es politizando realmente la justicia. Y esto no se puede permitir en un Estado de Derecho. Bien, no quería que dediquemos solamente a este tema la entrevista, sino hablar, por ejemplo, de los cuestionamientos. El señor Soto sigue, ¿no?, en el ojo de la tormenta. No del huracán, sino de la tormenta, en medio de la tormenta. Y a partir de esta ley, hoy conversábamos con Sigrid Bazán, hay una iniciativa de un grupo de congresistas que dicen, ok, esa ley nunca debió aprobarse porque lo que está permitiendo es que muchos de los procesados o investigados en casos de corrupción estén acogiéndose a una prescripción. ¿Qué opina usted? Nosotros apoyamos en su momento esta ley porque nosotros, sí, por lo menos personalmente como abogada te lo digo, ¿no? Digamos, no es tampoco posible que una persona que esté siendo sometida a un proceso judicial lo sea de manera indefinida. Eso también es un atentado contra los derechos de las personas. Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial tienen que tener también ciertos grados de eficiencia y de exigencia que la sociedad en su conjunto debe realmente depositar en ellos, ¿no? Pero el cuestionamiento que se hace es que quienes promueven y apoyan este proyecto son parte interesada. Es decir, bueno, si el señor Soto esa es otra no cosa, hubiera recibido el beneficio de una ley por la que votó, sería distinto. Si él se hubiera optado por la abstención, él hoy, como presidente del Congreso, podría decir con toda tranquilidad, yo me abstuve, porque evidentemente yo estaba en una situación en la que podía sacar provecho de esta norma. El señor Joaquín Ramírez es otro beneficiado. El congresista Flores Sancachi está pidiendo también que se archive su proceso durante el tiempo que estuvo en el gobierno regional de Puno. Entonces, ¿por qué? Existe un reglamento, existe un código de ética que en muchos de los casos, muchos de nosotros nos hemos levantado en medio de un debate a decir algunos grupos que sabíamos que habían normas o en ese momento proyectos de ley que se estaban debatiendo y que beneficiaban directamente, como por ejemplo los maestros, ¿no? Nosotros decíamos, oye, se está aprobando tal beneficio para los maestros, absténganse, por lo menos por decoro, y no ocurría eso. Pero sobre el caso de Joaquín Ramírez, por ejemplo, pero uno puede deducir y decir, claro, a Fuerza Popular le interesaba de alguna manera que esta prescripción pueda aplicar. De ninguna manera, o sea, de ninguna manera. En el momento en el que se debatió esta ley, lo único que se pensó es que también tiene que haber eficiencia de parte del Ministerio Público y de parte del Poder Judicial, porque uno no puede someter a una persona... ¿Pero le hubiera recomendado a Soto que se abstuviera? Bueno, yo no sabía, ni tenía la menor idea, ni sé quiénes son los congresistas que tengan o que puedan, digamos, o que habrían, digamos, sido beneficiados con esta ley, ¿no? Yo creo que cada uno es responsable, digamos, de su voto, de las decisiones que toma, pero yo creo como muchos de los penalistas lo señalan ahora, que la ley no es mala, porque no se puede, digamos, mantener a una persona durante 20 años en una indefinición respecto a su futuro. El punto es cuando uno vota desde el poder, desde su calidad
autoridad, desde su posición privilegiada como parlamentario, toma una decisión que puede tener, digamos, argumentos técnicos a favor, pero que lo va a favorecer primero a él. Por eso le pregunto, si el caso de Soto hubiera sido el suyo, por un problema, una investigación X, ¿usted hubiera votado o hubiera dicho mejor me abstengo? Bueno, para que nadie dude de que realmente lo que quiero es apoyar el ejercicio correcto de la justicia. A ver, yo en muchos de los casos he aconsejado a algunos colegas que sabía que efectivamente alguna norma podía en alguna medida beneficiar, les he aconsejado abstenerse y efectivamente así ha ocurrido. O sea, yo creo que, digamos, deberían de hacerlo. La verdad no conozco exactamente el detalle del caso del congresista Soto, pero yo sí creo en general, o sea, la premisa para mí es que la norma no es una norma mala, no es una norma que perjudique, ¿no? Yo la verdad es que siempre cuando se debatió y se dio, siempre el sustento fue ese. O sea, necesitamos una justicia que no demore, necesitamos una justicia que sea eficiente, que sea efectiva, que finalmente sancione a quien tenga que sancionar y que lo haga con la rapidez que el caso amerite, porque tampoco podemos estar en una situación de tener a una persona sometida a un proceso judicial 20 años o 30 años sin que eso concluya. Entonces, ese fue el sentido de la norma. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y si consigue apoyo suficiente esta propuesta que han planteado algunos parlamentarios para derogar la norma. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.